al cual he titulado Tu posesión más valiosa. Y bueno, este tema va a hablar acerca de muchas cosas muy importantes que deben ser la posesión más valiosa que nosotros ya debemos considerar, ¿ok? Para ello, pues vamos a leer la palabra de Dios. Les pido, por favor, que tengan a la mano la Biblia. Y, Dios, permítanme, Irma, ya. Gracias. Tengan a la mano ahí su Biblia y vamos a tomar el capítulo número 38 y 39 del libro de Génesis, del libro de Bereshit. Y dice la palabra de Dios, aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Ira. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Sua, y la tomó y se llegó a ella, y ella concibió y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Sela. Y estaba en Kesib cuando lo dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Y Judá dijo a Tamar, su nuera, quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela, mi hijo. Porque dijo, no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Pasaron muchos días y murió la hija de Sua, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, él y su amigo Hira, el adulamita. Y fue dado aviso a Tamar, diciendo, he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Enaim junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo, déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo, ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio y se llegó a ella y ella concibió de él. Luego se levantó y se fue y se quitó el velo de sobre sí y se vistió las ropas de su viudez. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo, ¿dónde está la ramera de Enaim junto al camino? Y ellos le dijeron, no ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y dijo, no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron, aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo, tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar tu nuera ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, sáquenla y sea quemada. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro, del varón cuyas son estas cosas, estoy encinta. También dijo, mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá los reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sela mi hijo, y nunca más la conoció. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí había gemelos en su seno. Sucedió cuando daba a luz que sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató su mano un hilo de grana, diciendo, este salió primero. Pero volviendo
él a meter la mano, he aquí salió su hermano y ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares, que en hebreo, Fares quiere decir rotura o brecha. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana y llamó su nombre Sara. Capítulo 39. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo, y dejó todo lo que tenía en mano de José. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí, y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que él le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo, miren, nos ha traído un hebreo para que haga burla de nosotros. Vino a él para dormir conmigo y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señora a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel le entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Hermanos, esta es la bendita palabra de Dios. Y aquí pues vamos a ver cómo pues las relaciones son nuestra posesión más valiosa. Nuestras relaciones interpersonales, nuestra relación entre padres e hijos, entre hermanos, entre eh, eh, todos nosotros como hijos de Dios. Esas relaciones debemos cuidarlas, valorarlas, porque son muy valiosas, ¿verdad? Pero hay una relación para la que todos y cada uno de nosotros fuimos creados. Y esta es la perla más valiosa de todas. Y merece, mis amados hermanos, dejar absolutamente todo a fin de hacernos en esa relación muy correctamente. ¿Y de qué relación hablo, mis amados? Pues hablo acerca de la relación en la presencia íntima de Dios. Esa es nuestra relación más preciada. Es la perla de la joya, como dicen, de la corona, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que cuidar pues la intimidad que tenemos con Dios. Y pues aún en los momentos más difíciles de nuestra vida, todos nosotros podemos experimentar la presencia íntima de Dios en esa relación personal que tenemos. David estaba en una crisis
como constantemente lo hemos visto a través del libro de los Salmos, ¿verdad? Y le aconsejaban constantemente huir y ocultarse en las montañas. Pero la respuesta que David siempre tenía era decir, en el Señor yo encuentro refugio. ¿Cómo pues se atreven a decirme huye al monte como las aves? Entonces, mis amados, nosotros vemos cómo se enfoca correctamente en una relación con Dios, con la promesa de que los íntegros vamos a contemplar el rostro de nuestro Padre Celestial en el momento en que seamos llamados a su presencia o cuando nuestro Señor Jesucristo venga, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que ver que es lo más que debemos cuidar en esa verdad, como una joya de gran valor, mis amados. La presencia íntima de Dios en nuestras vidas, esa relación interpersonal que justamente es nuestra posesión más valiosa. Y por eso el título de este mensaje el día de hoy. Entonces, la experiencia y el deseo de una relación con Dios deben encerrar el comienzo y el final de nuestro deseo, ¿verdad? Porque no existe otro lugar más seguro ni nada más valioso en la vida, nada en este mundo que ofrezca que pueda compararse con la presencia íntima de Dios, con el contemplar su bendito y divino rostro, mis amados. Hoy es el momento en que debemos refugiarnos en nuestro Padre Celestial constantemente, en cualquier situación que estemos viviendo. Desear de todo corazón ver el rostro de nuestro Padre, ¿verdad? Y Él va a suplir, mis amados hermanos, en esa presencia, en esa intimidad, en esa relación de amor que Dios quiere tener con nosotros. Él va a suplir todos los anhelos más profundos de nuestro corazón cuando estemos en la presencia íntima de Dios, porque allí estaremos entendiendo el objetivo, ¿verdad? Estaremos entendiendo propiamente la voluntad de Dios para nuestras vidas y entonces estaremos deseando y anhelando siempre lo correcto. Junto con esta situación que estoy comentando de la posesión más valiosa, de tener esa relación íntima con el Padre Celestial, pues obviamente también está muy relacionada con el conocer al Hijo de Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Miren, algunas personas buscan de forma desesperada y entonces es cuando encuentran a Jesús. Otras, muchas veces, por ejemplo, como yo casi me tropecé en el camino hacia el encuentro con nuestro Padre Celestial, con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero fíjense que cuando uno haya un tesoro, pues bien merece el esfuerzo, dejar todo y concentrarse en ese tesoro. Y verdaderamente cuando nos encontramos delante de la presencia de nuestro Señor Jesús, cuando nos hemos tropezado con Él o nos hemos encontrado con Él, bueno, pues tenemos el camino más correcto que vamos a empezar a vivir. Y eso tiene que venir a reflejarse en una posesión muy valiosa. ¿Se acuerdan de la parábola de la mala hierba y también aquella parábola de la red? Bueno, estoy comentando esto porque viene aunado a lo que estoy diciendo. Jesús narra dos parábolas muy breves. La única diferencia entre esas dos parábolas es que en un caso la persona busca activamente la presencia de Dios y en el otro pareciera que se tropieza con la presencia de Dios. Entonces, en ambas situaciones hay algo de mucho valor. Hay un tesoro y hay perlas firmes y valió la pena vender todo lo que se tenía, contar de tener esa relación íntima con Jesús. Si ustedes quieren leer esas parábolas, pueden ver ahí en Mateo capítulo 13, van a encontrar esas parábolas de los versículos del 38 en adelante, más o menos. Entonces, cuando nos encontramos con nuestro Señor Jesucristo, pues encontramos nuestra posesión más valiosa. Allí es a donde se halla la verdadera felicidad, la verdadera alegría. Él es el verdadero tesoro y Él es el gran valor que tiene ese tesoro, Jesucristo mismo. Entonces, el reino de los cielos consiste principalmente en conocer al Rey. Todo consiste en nuestro Señor Jesús y cómo respondemos a Él. Él es la perla de gran valor
que muchas personas, ¿verdad?, hemos descubierto. Ahora ustedes y yo somos ricos en el nombre de Jesús. Nos hemos encontrado con lo más valioso que el ser humano puede encontrar. Y les digo porque es la verdad. De hecho, imagínense que ese valor nos lleva hasta la vida eterna, mis amados hermanos. Jesucristo allí en Juan capítulo 17, versículo 3 dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el Dios vivo y verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, cuando nosotros estamos conociendo a Jesús, al contemplar, ¿verdad?, la hermosura de su nombre, de, de, de todo su carácter, de su esencia, pues nosotros estamos experimentando la vida eterna. Y qué mejor que experimentar la vida eterna en este tiempo, mis amados, ¿verdad? Miren, nosotros podemos contemplar la maldad en el mundo y podemos preguntarnos por qué Dios no la soluciona de forma directa, eliminando la maldad por completo, ¿verdad? Bueno, pues nuestro Señor Jesucristo nos explica correctamente del por qué no lo hace a través de esa parábola de la mala hierba que les comento. El siervo de inicio pues quiere arrancarla, pero el dueño se rehúsa porque él sabe que va a venir un juicio. ¿Y qué es lo que sucede? Que vamos a ver justamente que Jesús nos advierte sobre el destino de quienes hacen pecar y de todos aquellos que obran maldad. Afirma él que la mala hierba será arrancada y echada al horno de fuego. Y promete que un día los justos, o sea, los que estamos justificados con Dios a través de Jesús, como lo dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos de brillar como el sol en el reino del Padre Celestial. Entonces, es nuestra relación con Dios la que hace que brillemos. Y esto significa que un día brillaremos como el sol justamente ya en la presencia de Dios. Pero quiero decirles que Él no va a permitir aún la destrucción de todo lo malo. ¿Por qué? Porque Él quiere primeramente reunir todo el trigo en su granero. Recuerden que la cizaña, o sea, lo malo y lo bueno, crecen juntos. Dice la palabra de Dios que la cizaña y el trigo crecen igualitos, igualitos, ¿verdad? Y solamente hasta el momento de la siega, de la cosecha, es cuando hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la cizaña siempre se mantiene recta, orgullosa, porque no lleva fruto, pero solamente se va a echar de ver que no lleva fruto hasta el final de la temporada, ¿verdad? Hasta cuando venga la siega. Y el trigo, él tiende a inclinarse porque lleva fruto y el fruto pesa y él se inclina delante de Dios. Entonces, esta es la diferencia. Muchas veces nuestro orgullo, nuestra vanagloria, nuestra prepotencia nos permite o nos lleva justamente a estar en esta posición, erguidos, ¿verdad?, orgullosos, soberbios ahí. Y las personas que hemos entendido esto y vemos la manera de traer fruto delante del Padre al predicar la palabra de Dios, al estar en esa relación personal con Dios, al cuidarla, al estar pendientes de lo que Dios dice en nuestras vidas, pues nosotros llevamos fruto y se inclina nuestra vida en reverencia, en humildad delante del Padre. En ese momento, cuando venga la siega, todo eso será cortado, ¿verdad? Y esas varas orgullosas, esas personas que provocan el mal, que vienen nada más pensando en su propia vanagloria, en su propia justicia, pues serán arrancadas y quemadas en el fuego. No así el trigo que trae fruto. Dice la palabra de Dios que ese será llevado al granero, ¿verdad? Al reino de los cielos. Esa es una metáfora que nuestro Señor Jesucristo en esa parábola utiliza para que ustedes y yo podamos comprender por qué Dios de forma deliberada permite un retraso hasta el fin del mundo. O sea, no va a desaparecer la maldad hasta que venga el fin de estos tiempos. De modo que lo hace porque Él quiere que muchos, así como ustedes y yo,
nos llegó el tiempo en Cristo, ¿verdad? De doblar nuestra cerviz delante de Dios, de reconocer que Él es el Rey, de venir en una eh, reflexión y sobre todo en un arrepentimiento genuino, pidiéndole perdón, postrándonos a sus pies, nos dio la oportunidad de empezar a dar fruto y que un día, cuando seamos llamados, pues seamos como ese trigo, ¿verdad? Entonces, Él pretende que la mayor cantidad de personas tenga el tiempo para responder a la buena noticia de nuestro Señor Jesús y que ellos también encuentren la posesión más valiosa como lo hemos hecho ustedes y yo. Nos hemos encontrado con lo mejor, con Cristo en nuestra vida. Y este es motivo de felicidad, de agradecimiento, porque la perla de gran valor, la joya de la corona, pues es la relación que podemos y debemos tener con nuestro Padre Celestial a través de nuestro Señor Jesucristo y ayudados en el poder del Espíritu Santo, mis amados. Entonces, mantenernos cerca de Dios, ¿verdad? Nos ayuda a evitar todo lo que nos aparta de esta relación, de esta bendición que tenemos, que ahora pues la debemos considerar como nuestra posesión más valiosa, nuestra relación con Cristo. Y pues esto nos lleva a experimentar la bendición de Dios, una bendición que hemos ya vivido, aun cuando de repente las cosas no salen como uno quisiera, pero sabemos que la bendición de Dios está sobre nosotros. Por eso yo te quiero decir, seguramente para muchos de nosotros, nuestras circunstancias actuales seguramente están muy lejos de lo que hemos idealizado, ¿verdad? Nos sentimos tristes o constreñidos por ese tipo de circunstancias. Y la verdad es que todos desearíamos tener posiblemente un nuevo trabajo, vivir a lo mejor en un sitio distinto, de tener una relación personal con mi esposa, con mi esposo diferente, mucho mejor, ¿verdad? Pero sean cuales sean las circunstancias por las que estemos pasando, el pasaje que acabamos de leer de el libro de Génesis, entre los capítulos 38 y 39, nos muestra que si permanecemos fieles a Dios, podemos experimentar su presencia, pero también podemos experimentar su favor y también podemos experimentar su bendición justo en la condición en la que nos encontramos, justo donde estás, en la situación en la que estés. Aquí en el pasaje bíblico que acabamos de leer, vemos un contraste muy grande entre la infidelidad y la hipocresía de Judá y la fidelidad de José al afrontar la tentación sexual. Vamos a ver qué fue lo que sucedió. Primero, en el capítulo 38 nos damos cuenta de cómo Judá, uno de los hijos de Israel, ¿verdad? Estaba vulnerable, pues acababa de morir su esposa y él cayó en pecado. ¿De qué manera? Vimos cómo se nos describe cómo su propia nuera, Tamar, ¿verdad? Que había perdido a su primer esposo porque hizo lo malo delante de Dios, y Dios dice que él lo mató, ¿verdad? Le quitó la vida. Y después, como el pueblo judío tenía unas leyes muy específicas de que cuando el hijo, el primogénito, se casaba y por cualquier razón o circunstancia no tenía descendencia, o sea, no había embarazado a su esposa y él moría, por consiguiente, el segundo hijo tenía que casarse con esa mujer y procrear hijos, pero en descendencia para su hermano mayor, para el primogénito. No se consideraban hijos de él, sino que se consideraban hijos del hermano que murió. Esa es la ley de los judíos, ¿verdad? Y si el segundo hijo moría, como lo que sucedió con el segundo esposo de Tamar, murió y no quiso tener descendencia con ella, puesto que él hacía trampa, bueno, pues también Dios le quita la vida porque no estaba haciendo lo que Dios necesitaba que hiciera, que fuera embarazar a esta mujer. Entonces, ella estaba esperando que el tercer hermano creciera para que se casara con ella
y pudiera tener descendencia, pero los hijos de ese tercer hermano legalmente correspondían al primero y de ahí seguía la descendencia. Bueno, con esto vemos cómo Judá, ¿verdad? Pues se presta al engaño de su propia nuera. Ella, Tamar, recordemos lo que leímos, se disfrazó de incógnito como prostituta y él se acostó con ella. Y como prenda le dejó su sello. El sello normalmente lo traían en el anillo real, mis amados, que era con lo que lacraban las cartas o los oficios que enviaban. Le dejó su cordón, que era con el que se ceñían propiamente su vestimenta, y su bastón o báculo, con el que se apoyaban para caminar. Y ella quedó embarazada, así como lo vimos en el versículo, de los versículos 1 hasta el 18 del capítulo 38 que acabamos de leer. Y es por eso que tenemos que leer la palabra de Dios para ir entendiendo todo el contexto y ver cómo está la situación. Entonces vemos que al enterarse de que su nuera había sido culpable de prostitución, quedándose embarazada como resultado, pues Judá, el buen hijo de Israel, dice, sáquenla y quémenla, ¿no? Entonces ella mostró lo que él le había dejado y ahí en automático ya no tuvo culpa. Le dice, este sello, el cordón del sello y este bastón, ¿de quién son? Entonces Judá fue sorprendido y se dio cuenta de su propia hipocresía y de su pecado. Entonces vemos también que la gracia de Dios es extraordinaria, es grande, mis amados, y Él va a cumplir sus objetivos. Él va a cumplir el plan perfecto que Dios trazó para todos, para la vida del ser humano. Y entonces permite que esta mujer Tamar se embarace de su suegro y nace Fares, uno de los hijos que nació como resultado de este incidente. Y se menciona en la genealogía de Jesús. Allí está el punto crítico, mis amados. O sea, a Dios no se le escapó nada. Realmente Él tiene control de todo. Ustedes podrán ver ahí en Mateo capítulo 1, versículo 3, cómo Fares es parte de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, es de la línea genealógica. Entonces vemos cómo Dios, con su extraordinaria gracia, permite que esta mujer se embarace y venga el linaje que llega hasta nuestro Señor Jesucristo. Si no hubiera sucedido de esa manera, desgraciadamente, pues hubiera perdido el linaje y entonces no habría, pues, la situación que ahora conocemos, ¿verdad? Entonces, en su gracia, Dios usa para bien aquello que el diablo se propuso para el mal. Porque ¿quién le metió las ideas equivocadas a Tamar? Pues obviamente fue el enemigo, ¿verdad? Porque ella debió haber esperado a que le entregaran como esposo a Sela, que es el tercer hermano del primogénito de Judá. Entonces, ella pues se adelanta, como hemos visto, como muchas veces el ser humano pretende ayudarle a Dios, ¿verdad? Y se adelanta y quiere hacer las cosas a su manera. Entonces, vemos también cómo el pecado de Judá se contrasta completamente con la rectitud de José. Dice la palabra de Dios ya en Génesis 39, versículo 2, que el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien, porque José era bendecido de parte de Dios. Entonces, se nos narra también cómo José llega hasta Potifar, después de que fue vendido a este hombre, a Potifar, por parte de quienes lo habían comprado por un precio a sus hermanos, a los hermanos de José. Entonces, Potifar, al ver que el Dios Todopoderoso estaba con José y que le daba éxito en todo lo que emprendía, en todo lo que hacía, pues obvio, se da cuenta de que es algo de bendición, ¿verdad? Y lo pone a cargo de toda su casa. O sea, lo pone como el mayordomo, como el principal después de él. Y como resultado, pues el Señor, nuestro Padre Celestial, bendijo el hogar de Potifar de una manera extraordinaria. Entonces, tenemos que analizar aquí un poquito acerca de lo que es la expresión el Señor estaba con José. Si nos damos cuenta,
Esta expresión aparece 4 veces en este pasaje, en los versículos 2, 3, 21 y 23 del capítulo número 39 de Génesis. Y no obstante, el hecho de que el Señor esté con nosotros, ¿verdad?, contigo, conmigo, con el mismo José, ese hecho de que Dios esté con nosotros no impide que enfrentemos la tentación. Si nos damos cuenta, José enfrentó una gran tentación. La esposa de Potifar intentó seducirlo para que se acostara con ella, pero él se negó rotundamente. Entonces, ¿qué fue lo que realmente pasó? Que la mujer de Potifar, al ver a este joven bello, porque así lo describe la palabra de Dios, era un hombre muy atractivo, pues ella quiso mantener relaciones sexuales con José. Y obvio que José pues también se sentía tentado en esa condición. Sentía que la tentación le podía ganar, porque seguramente esta mujer pues era una mujer atractiva y imagínense simplemente un joven siendo seducido por una mujer que conoce las artes de sexuales, pues era muy fácil que él pudiera haber caído en esa tentación. Pero fíjense que José entendía claramente su posición delante de Dios. Él se sabía hijo de Dios y él entendía que ceder ante dicha tentación pues implicaba un pecado primeramente contra Dios y también contra Potifar, que era su empleador. Y por eso en el versículo 9 podemos leer, dice, José hace una pregunta, le hace una pregunta a la esposa de Potifar: ¿cómo podría cometer yo tal maldad y pecar así contra Dios? O sea, primero, recuerden que cada que pecamos ustedes y yo, lo hacemos primeramente contra Dios y después contra la persona en contra de quien hacemos algo equivocado. Por ejemplo, si yo les miento a ustedes, pues contra el primero que estoy pecando es contra Dios, no contra ustedes. Y ya después tendré las consecuencias de que lo estoy haciendo en contra de ustedes, ¿verdad? Pero contra quien realmente yo peco primero es contra Dios. Entonces, tenemos que visualizar esta situación, mis amados, tenemos que entender y convencernos que no debemos ceder ante las tentaciones que, que el enemigo pone en nuestras vidas porque implican pecar contra el Dios Todopoderoso. Entonces, José vemos cómo no solo rehusó acostarse con ella, sino que también rechazó estar cerca de la tentación. ¿De qué manera? Cuando ella le agarró la ropa, ¿verdad? Y yo creo que le empezó a romper la ropa para desnudarlo y tener relaciones sexuales con él agarró y se pasó a quitar lo que pudo y salió corriendo. ¿Qué tenemos que hacer en relación a esta enseñanza? Tenemos que aprender, mis amados, a rechazar siquiera a estar cerca de la tentación. Si tú detectas que hay algo que te está llamando poderosamente la atención, que está tentando contra tu vida, contra tu integridad, no solamente tienes que rehusarla, sino rechazarla y quitarte de ese tipo de situaciones. Voy a poner un ejemplo. Si para ti todavía de repente la tentación es estar viendo revistas pornográficas o estar en una situación de mentira constante, pues ya tienes que aprender a eso y en vez de tratar de ver a ver cómo está esa revista, a ver si está bien la portada o no, de inmediato rechazar estar cerca de la tentación, quitarte del lugar donde pudieras, que sabes que hay ese tipo de revistas. Ajá. Si vas caminando por la calle y encuentras un estanquillo, un local donde venden revistas y periódicos y eso, sabes de antemano que allí seguramente va a haber ese tipo de revistas. ¿Qué debes hacer? Retirarte de ese lugar. Si tienes que comprar el periódico, bueno, te meterás, comprarás el periódico y salir, pues, sin la necesidad de estar fisgoneando a ver si encuentras algo como eso. Es solamente un ejemplo. Y podemos tomar muchos ejemplos más. Mis amados, en este pasaje bíblico,
José nos muestra un gran ejemplo sobre cómo lidiar con la tentación. Ujú. Entonces, entendemos que la mejor manera de resistir a la tentación es huir de ella, así como nos lo indica también el apóstol Pablo en la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 22, ¿verdad? Porque si enfrentamos una gran tentación, pues tenemos que tomar medidas radicales, extremas, así como lo hizo José. ¿Qué tenemos que hacer? Huir. Y esto, independientemente de que haya gente que nos lo cuente como legalistas, como fariseos, como muy religiosos, como como extremistas, mis amados, preferible que nos señalen como extremistas, como legalistas en esa situación y que no caigamos en la tentación, porque caer en la tentación es caer en una condición de pecado delante de Dios. No, no nada más delante del hombre. ¿Ah? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Fíjense cómo la esposa de Potifar lo agarró de su ropa, ¿verdad? Y le dijo nuevamente, o sea, recuerden que el pecado va a estar al asedio de nosotros, el enemigo va a estar acechándonos. Dice la palabra de Dios que él anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y por eso la esposa de Potifar le dice nuevamente, acuéstate conmigo. Pero José, dejando la ropa en manos de ella, salió corriendo de la casa. Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que aprender a resistirle al diablo y él huirá de nosotros. Va a llegar el momento en que si tú te portas radical en contra del pecado, en contra de la tentación, el enemigo va a llegar el momento en que ya no va a poder hacer nada. Te va a querer acusar como lo hizo en este momento esta mujer, como lo vamos a ver en un momento. ¿Verdad? Pero aquí tenemos que ver el contraste con Judá. Judá, él no salió corriendo, no dejó ahí el sello, el cordón y el bastón en manos de Tamar porque ella lo hubiera acechado y preferible mejor dejar todo eso y echarse a correr. No, él dejó eso curiosamente como la prueba de su culpabilidad. Fíjense cómo está la situación, por eso es un contraste. ¿Verdad? Lo blanco contra lo oscuro, lo blanco contra lo negro. Era la prueba de la culpabilidad de Judá. Y José, él sí abandonó su manto en las manos de la esposa de Potifar, pero no porque él se hubiese acostado con ella, como lo hizo Judá con Tamar, sino que ella, pues lo único que fue arrebatarle, o sea, desgarrarle seguramente la ropa, quedarse con ella, y ella lo usó para probar la culpa de José, entre comillas, ¿verdad? Aunque en realidad era la prueba de su inocencia, porque justamente él no se acostó con ella. Entonces, ¿qué va a ser el enemigo de nuestra vida? El diablo, Satanás mismo. Una vez que nosotros huimos de él, que tomamos acciones radicales en contra de la tentación y del pecado, él, su segunda, ¿cómo les puedo decir? Eh, el segundo acto que va a cometer va a ser señalar y acusar, pero falsamente. Y aquí es a donde tenemos nosotros que declarar a ese Jehová Sidkenu, a nuestra justicia, al Dios Todopoderoso que se levanta en justicia a favor nuestro, porque Él sabe la intención del corazón, Él sabe realmente el por qué tomamos una decisión u otra, ¿verdad? Entonces, Dios sabía perfectamente bien que Judá fue a buscar propiamente a una ramera, no dándose cuenta que era su nuera, Tamar. Y también sabía que Tamar, con esa mala intención, ¿verdad? Se viste como ramera y obvio provoca el encuentro con su suegro, por desquite, por coraje, por lo que haya sido. Y también vemos que Dios ve el corazón de José, que cuando él deja su ropa, ¿verdad? Por la actitud de irse corriendo, salirse de allí para no cometer un pecado, y también ve la intención del corazón de la esposa de Potifar. ¿Verdad? Ella quería cometer ese pecado. Entonces, mis amados hermanos, pese al hecho de que el Señor está con José o estaba con José, y pese aún el hecho de haber resistido la tentación,
Vemos cómo José sufrió una terrible injusticia. Lo podemos ver del versículo 19 del capítulo 39 en adelante. Él terminó confinado en una celda, en una prisión. Y aún más, él perdió la capacidad de moverse libremente. Pero fíjense lo bendecido de su situación. Aun cuando él no podía salirse de la prisión, no perdió su libertad. ¿Por qué? Porque el Señor estaba con José, incluso ahí en la cárcel. ¿Qué fue lo que provocó nuestro Padre Celestial en la vida de José? Hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel. Véanlo ahí en el versículo 21. Y el oficial no solamente se ganó la confianza José de este oficial, sino que ahora el oficial lo puso a José a cargo de todos los demás prisioneros y de todo lo que allí se hacía. O sea, nos damos cuenta cómo la bendición de Dios llega a la vida de nosotros en cualquier circunstancia, mis amados, en cualquier situación en la que nos encontremos. José estaba preso, pero era libre. Él era el encargado de todo lo que se hacía en la prisión. Y por lo tanto, pues él podía moverse dentro de la prisión para allá y para acá, hacía todo lo que se necesitaba, como si estuviese libre fuera de la cárcel. ¿Mm? Entonces vemos que como el Señor estaba con José, él lo hacía prosperar en todo lo que José emprendía. Y por eso ustedes y yo tenemos que cuidar nuestra posesión más valiosa, que es nuestra relación personal con Dios. Amén. Porque eso nos va a llevar a experimentar la bendición así como lo vivía José, aún en medio de las circunstancias. Te vuelvo a repetir, posiblemente el día de hoy, en estos tiempos, tus circunstancias no sean las más óptimas. Por ejemplo, podrías sentirte en este momento como si estuvieras en prisión, o a lo mejor hay gente que está literalmente encarcelada en sus pensamientos. ¿Ah? A lo mejor podrías sentirte como un prisionero en tu mismo empleo, en tu problema de salud. Te puedes sentir como prisionero que no sale de su condición de salud, ¿verdad? O en una relación difícil, o en alguna otra circunstancia, yo no lo sé. Pero quiero decirte, lo que sí sé es que en medio de todo esto, si permaneces fiel a Dios, tú vas a experimentar su presencia junto a ti, cercana a ti. Vas a experimentar su favor ante los ojos de los demás y vas a experimentar la bendición de Dios en tu vida. Y esta es la perla de gran valor que nos habla nuestro Señor Jesucristo, como les decía ahí en Mateo capítulo 13. Pueden leerlo ahí entre los versículos 45 y 46. Porque esa es nuestra posesión más valiosa, mis amados. Eso es lo que debemos nosotros de aquilatar, ponderar, darle el valor justo. Entonces tenemos que cultivar nuestra relación con Cristo cada vez más. Que Él sea nuestro universo, que Él sea el eje motriz de nuestras vidas. Y cuando nosotros lo vivimos de esa manera, mis amados, nos vamos a dar cuenta de que todo lo que pudiera estar sucediendo, ¿no? Incluso cuando las cosas parecen salir mal, cuando surgen pruebas, cuando viene la tentación, ustedes y yo sabemos que Dios está con nosotros y que podemos experimentar su bendición en nuestras vidas. Entonces, mis amados hermanos, como vemos en este ejemplo que se nos da en la vida de José, no se puede mantener a una buena persona en el fracaso. Dios estaba con José aun cuando todo le salía mal, cuando teóricamente todo le salía mal. Entonces vemos cómo Dios no tenía que rescatarlo forzosamente de la situación particular que vivía dentro de la cárcel, sino que la utilizó para bien. Esto es lo que tenemos que comprender. Este es el punto clave de todo lo que atendemos en la palabra de Dios. Dios no tiene que obligadamente cumplir tus
deseos, tus caprichos o tus oraciones de la situación particular que puedas estar viviendo. Porque Dios nos contesta y muchas veces nos contesta de la manera en que no queremos o que no es como nosotros quisiéramos. Pero de lo que tenemos que estar seguros es que Dios va a utilizar toda la situación que estemos experimentando para bien. Y aquí cae perfectamente bien, cae la situación de la emuná, de la fe. Todo proviene de Dios. Todo es porque así Dios lo quiso. Si tú estás pasando ahorita por necesidad de trabajo, que no encuentras trabajo, que cualquier situación que estés viviendo, ten por seguro que es porque Dios así lo quiere. Y tú me puedes decir, pero pastor, o sea, pues, ¿de qué se trata entonces esto? Se supone que Dios tiene que querer lo mejor para mí. Y si yo no tengo trabajo, teóricamente no tengo cómo mantener a mis hijos, cómo no puedo salir adelante, si Dios no me está quitando la enfermedad que me está agobiando, ¿cómo me puede decir que es para bien mío? Bueno, quiero decirte que es para bien tuyo, porque a final de cuentas, Dios todo lo va a utilizar para bendición y todo te va a traer una enseñanza. Vamos a ver cómo al tiempo tú te vas a dar cuenta de la gran enseñanza que Dios trajo, no solamente a tu vida, que es lo primero que tienes que aprender a ver, sino que también es una enseñanza para la vida de muchos de los que te rodean. Ujú. Dios estaba obrando en el carácter de José en ese momento, aunque él no se daba cuenta, aunque él pudiera haber dicho, Señor, pero es que no es posible. Si yo me meten a la cárcel por no ofenderte, por hacer lo correcto delante de ti, ¿cómo puedo yo entender que tú estás forjando mi carácter cuando todo me está saliendo mal? Bueno, quiero decirles, mis amados, que Dios estaba forjando el carácter de José. Todo formaba parte de su preparación para lo que vendría. Y eso lo vamos a ver en los días posteriores. Amén. Van a darse cuenta de cómo Dios en su plan perfecto, Él tiene toda la estructura, toda la idea correcta, toda la secuencia que debe de seguirse para lo que viene a continuación. Porque quiero decirte que lo mejor está por venir. Lo mejor de tu vida está por venir. Eso tenlo por bien seguro. Y Dios tiene el control de todo eso, mis amados. Así es que no nos preocupemos. De repente se sufre, sí. De repente no es grato el pasar por momentos, por situaciones difíciles, ajenas a lo que nosotros quisiéramos. Pero cuando nos vemos en la eternidad, cuando verdaderamente ya nos estamos proyectando hacia la eternidad, yo quiero decirles que esto que pudiéramos estar pasando es tan ínfimo, tan pequeño, que bien lo podríamos soportar y lo debemos soportar, porque eso es lo que está forjando nuestro carácter en las manos de Dios para la gloria de nuestro Padre Celestial y finalmente para la bendición de nuestras vidas. Es el tema del día de hoy. Vamos a darle la gloria a Dios, vamos a